Bueno, hoy vamos a soltar la palabra profética que va a determinar nuestro 2024. Pero quiero recordar algunas de las palabras proféticas de los años anteriores. Podría quedarme aquí todo el día diciendo desde el 2006, pero vamos a hablar unas más recientes para que usted pueda ver cómo Dios Él suelta una palabra para la congregación, para que en medio de esa palabra nosotros podamos caminar. Recuerdo el 2017, cuando Dios dijo que era el año de alcanzar metas de la mano de Dios. Todos necesitábamos, como individuos, alcanzar metas, pero Dios nos dijo, es más fácil si es de la mano de Dios. Y verdad que fueron muchas metas logradas en ese 2017 de parte de la congregación y de parte de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque estaban de la mano de Dios. Después vino el año siguiente y Dios dijo que era el tiempo de trabajar para Dios. Si ya estábamos consiguiendo nuestras metas personales, si estábamos caminando de esas metas de la mano del Señor, ¿qué nos faltaba? Poder trabajar para Dios. ¿Y qué es trabajar para Dios? Entender que no solamente era venir a la iglesia, salir y prosperar y ser bendecido, sino prosperar a otros a través de la palabra. Era de pronto orar por algún enfermo, orar por algún cautivo, darle una palabra de aliento a alguien que la necesitara. En ese año yo recuerdo que entendimos que dejáramos de dar consejos. Dígale al que está más cerca, deja de dar consejos. Generalmente la iglesia se vuelve pura consejería, puro consejo, y resulta que los consejos no sirven de nada. Lo que usted tiene que dar es una palabra. La palabra Dios te la pone en el corazón en el momento, y la palabra va unida a lo que Dios quiere. Muchas veces la palabra de Dios no gusta, pero también puede gustar. Eso no depende de ti, depende de la persona que la reciba. La palabra es lo que la persona debe o puede hacer de acuerdo a las escrituras. Y usted de pronto, sin saber tanta Biblia, pero al estar viniendo y escuchando palabra, usted en el momento adecuado, usted tendrá la capacidad de que el Espíritu te pone en tu boca aquellas cosas que tú necesitas decirle a esa persona. ¿Y sabe quién va a ser el primer sorprendido cuando usted abra la boca y hable de parte de Dios? Usted mismo. Cuando usted habla de parte de Dios, usted dice, yo dije todo eso. Usted queda sorprendido cómo Dios lo usa. Aprendimos que teníamos que trabajarle al Señor, servirle al Señor. Después Dios soltó la palabra del año entrante, que era 2019. Dijo que era el año de cielos abiertos. En la Biblia dice que hay momentos en donde los cielos del creyente se vuelven de bronce. Es decir, el cielo es para uno poder orar y que las oraciones sean respondidas. Esos son los cielos abiertos. No es que el cielo abierto es cuando tengo plata, no, el cielo abierto es cuando yo puedo orar y mis oraciones son respondidas. Y él dijo que ese año iba a convertir nuestros cielos en cielos abiertos, en donde esos cielos de bronce, y como dice la Biblia que se vuelve un cielo de bronce en un cielo abierto, cuando nosotros nos humillamos, dice, si mi pueblo se humillase, ¿sí? Y buscar el rostro del Señor, entonces Él oirá desde el cielo y perdonará nuestros pecados y abrirá los cielos. En ese momento entendimos eso, muchas veces nosotros cerramos los cielos se cierran cuando tenemos odio o rencor. La Biblia muestra un caso particular, ¿sí? Donde hay palabras en los evangelios del mismo Jesús, que si dos están durmiendo y uno está orando, y el que está orando tiene odio contra el que está al lado o está molesto con el que está al lado, las oraciones se quedarán ahí en el techo de la casa, ¿sí? Porque los cielos están cerrados. Y emprendimos ese año a vivir con los cielos abiertos, el perdón y todo eso. Pasamos al año 2020. Recuerdo yo que nadie sabía de la pandemia el año 2020. ¿Se acuerda que la pandemia vino eso de marzo 27, algo así? Y nosotros hablamos en el mes de noviembre del 2019, la palabra profética para el año 2020. Y Dios dijo que sería el año de jubileo, año del favor de Dios. Cuando nos vamos a la Biblia, entendemos que es jubileo. Jubileo es el año de descanso. Es el año donde todas las cosas quedan quietas. Es el año donde el pueblo de Israel se quedaba sin actividad comercial. ¿Con qué finalidad lo hacía Dios? Para que descansara la tierra. Dice que el año de jubileo era el año donde la tierra recobraba sus nutrientes porque no cultivaban. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios en esa pandemia?
En ese año donde muchos estuvimos encerrados, donde las fábricas bajaron su producción, vimos cómo los mares volvieron a coger su color, cómo volvimos a ver aquí en Sabanilla, en Puerto Mocho, las aguas cristalinas, donde siempre eran negras, no sé cómo están ahora, ¿sí? Pero en ese entonces fue algo que le llamó a uno la atención, ir a Cartagena y encontrar las playas azules, que Cartagena no tenía las playas azules. Lo mismo lo mostraron en Santa Marta, cómo había cambiado todo. Entonces realmente Dios sabía lo que iba a pasar. Diga conmigo, Dios sabía lo que iba a pasar. A Dios no lo cogió por sorpresa. Era el año que Él tenía propuesto para que todo se calmara, para que todo bajara la revolución y poder coger que la naturaleza tuviera su año de jubileo. ¿Sí? Y dice que era el año de jubileo, el año del favor de Dios. Sí que tuvimos el favor de Dios, porque en esta congregación nadie, escúchame, se murió por COVID. En esta congregación nadie le dio un patatús por el COVID. ¿Sí? Porque tuvimos esa palabra que era el año del favor de Dios sobre nosotros en medio del año de jubileo. Amén. Diga conmigo, pasamos el COVID y el COVID no nos hizo nada. Amén. Como congregación, para muchos de pronto dirían, eran irresponsables. Y para muchos, en tiempo de que otros estaban en total confinamiento, nosotros veníamos a la iglesia, nosotros grabábamos, nosotros orábamos. ¿Sí? Recuerda que el grupo de liderazgo siempre permaneció juntos, nos veníamos, estábamos juntos, que para otros, pero nosotros creíamos en una palabra. ¿Sí? Una palabra donde claramente era el año de jubileo, sabíamos y entendíamos que era el año del descanso de la tierra, pero también dice que era el favor de Dios. Vino el año siguiente, año 2021, que era el año de renovar mi pacto con Dios. Resulta que mucha gente, pues obviamente se enfrió, ¿sí? Se enfrió producto de la pandemia, del no venir físicamente, fue el tiempo de estar virtualmente conectados. Y Dios nos regaló la palabra de año de renovar pacto con Dios. Y la gente sí que se renovó. ¿Sí? Creíamos que cuando terminara la pandemia y abríamos la iglesia, la gente no iba a regresar, y eso sucedió en muchas iglesias, que la gente se enfrió. Pero aquí vimos cómo esa palabra de año de renovar el pacto con Dios sucedió de una manera literal. Fue un año donde la gente permaneció firme, no se enfrió del año pasado, permaneció en las manos del Señor. Después vino el año 2022, el año pasado, donde todos los meses se verán cosecha y sanidad en medio de la crisis. Oye, el 22 fue un año bastante caótico, crítico, en las economías, en las enfermedades. A pesar de que ya estaba el COVID, había mucha enfermedad. Y Dios nos prometió algo, cosecha y sanidad, pero todos los meses. Todos los meses veíamos milagros financieros, todos los meses veíamos milagros de sanidad. Y ahí estábamos, en ese año. Llegó el año 2023, que para Dios lo denominó año de reverdecer en medio del desierto. Diga conmigo, un año de desierto. ¿Y qué es un desierto? Algo incierto. ¿Sí? Alguien que entra a un desierto, en la Biblia el desierto significa prueba, significa dificultad. Cuando pasó el diluvio, eso era un desierto, ¿sí? Porque aunque alguien dirá, pastor, pero es que diluvio es agua y desierto es arena, es que el desierto significa prueba, dificultad. El desierto tiene como algo típico que sea 40, un número 40. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto. 400 años duraron esclavos en Egipto. 40 días duró el Señor Jesús en ayuno y oración. Y fue tentado, estuvo en prueba. 40 es un número de desierto, de prueba, de dificultad. Y sabe, este año fue un año de dificultades. Un año difícil, pero el Señor nos prometió reverdecer. ¿Sí? Es decir, que en medio de cada problema, el reverdecer significaba que íbamos a salir adelante, no íbamos a morir en el intento, no nos íbamos a quedar ahí en medio de la crisis, sino íbamos a poder levantar la cabeza y seguir. Y así ha sido el 2023, un año difícil de desierto, de prueba. Dios te ha probado porque es Dios quien te ha permitido la prueba, en la dificultad, llámese en el área que se llame. ¿Por qué? Porque Él te prometió reverdecer, es decir, reverdecer significa que Él iba a estar ahí y nos iba a ayudar a salir adelante en medio de cada prueba. ¿Cuántos dicen amén a esto? A grosso modo, esas han sido las palabras proféticas, resumiéndolas lo más cortico que se puede. Vamos a comenzar hoy
con la palabra profética para el año 2024. Es la palabra que nos va a regir. No es una palabra para una semana ni para un día. No es para enero. Es para el año completo. Vámonos al profeta Joel. La Biblia dice que la profecía más segura es la propia Biblia. Siempre que dimos una palabra, la dimos en base a un texto bíblico que el Señor nos regaló. Y nos ha regalado para este año que viene Joel capítulo 2, versículos 19, 21, 23 y 27, para los que anotan. Dice así la palabra del Señor. El Señor responderá. Estaba viviendo el pueblo de Israel una verdadera crisis. Una crisis en todos los sentidos. La gente se burlaba de ellos. Sí, escúchame, era tanta la crisis que vivía Israel en todos los sentidos, que la gente que sabía que ellos que tenían un Dios disque poderoso, les preguntaban, bueno, ¿y dónde está su Dios? Se burlaban de ellos. ¿Sabe? Así como se pueden burlar de ti aquellas personas que viéndote que tú dices que tienes un Dios sanador, tú sigues enfermo. ¿Cómo se burla aquellas personas que dicen que tú tienes un Dios que prospera y tú en el momento no tienes ni 5 y estás quejándote porque no tienes plata? ¿Cómo se burla la gente de aquella gente que en medio de una dificultad, ¿sí?, viene y grita y se desespera? ¿Y qué es lo primero que te dicen? Y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia. Entonces la gente tiene burla hacia aquellos que caminamos con el Señor, pero que en ciertos momentos no estamos en nuestro éxito, en nuestros mejores momentos, sino estamos pasando una prueba. Eso era el pueblo de Israel en ese momento. Entonces Dios le dice, miren, les envío grano. Estaban viviendo crisis, le dice, les voy a enviar grano, vino nuevo y aceite de oliva. Está hablándole a un pueblo agricultor, a un pueblo que necesita la tierra para vivir. Entonces les dice, les voy a mandar vino nuevo, grano, aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Diga conmigo alguien, suficiente. Alguien que diga suficiente. Este año 2023 fue un año de ¿qué? De desierto. ¿Aló? Pero Dios me está diciendo que el año 2024 me va a mandar lo suficiente. Lo suficiente es mucho más que lo necesario. Si usted va a la Biblia, cuando está el pueblo de Israel en el desierto, solo le da lo necesario. ¿Qué era lo necesario? El maná. ¿Qué era lo necesario? Una sola ropa, que dice la Biblia que los niños crecían y la ropa crecía con ellos, pero fue la misma ropa siempre. Eso era lo necesario. Diga conmigo, ahora me va a dar lo suficiente. Dígale que está a tu lado, pasé por lo necesario, pero me va a dar lo suficiente. Yo no sé cuántos vivieron en el 2023 con lo necesario, pero Dios te profetiza lo suficiente. Oh, esto es para alguien. Esto es para alguien. Ahora, cuando Dios dice suficiente, no quiere decir que riquezas. Suficiente es cuando sobra. Cuando tú comes lo necesario, muchos dicen hoy, arroz, carne y tajada otra vez. ¿Verdad? Porque viven con lo necesario. Pero pasar con lo suficiente es que hoy puedan decidir, ¿sí?, comer un asado y decir, hombre, hoy voy a estar en la iglesia comiéndome un asado, y no les descuadra las finanzas porque tienen lo suficiente. El 2024 el Señor te dice lo suficiente para que puedas vivir y no se burlen de ti. ¿Cuántos han vivido por la burla de que vienen y te sacan de la casa porque no tienes para pagar el arriendo? ¿Cuántos han pasado por la burla? Imagino los vecinos burlándose porque tu marido se fue o tu mujer se fue, o porque tus hijos tú que buscas al Señor, tus hijos están por malos pasos. Ha sido la burla, pero Dios te va a dar abundancia. Diga conmigo, me va a dar lo suficiente. Y lo suficiente no solamente es en lo económico. Necesitamos sentir en el corazón lo suficiente. Tal vez tú viviste este año con solamente lo necesario y te sientes como un poco fallongo, como un poco solitario, como que la gente no te ama, como que la gente se alejó de ti. Pero Dios te dice, te voy a dar lo suficiente. Mira lo que sigue diciendo el profeta Joel. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Y alguien me dirá, pastor, pero eso le está hablando al pueblo de Israel. Recuerda lo que dice la Biblia, que Jesús vino por los suyos
¿Quién eran los suyos? Pues el pueblo de Israel, los judíos. Pero dice que los suyos no le recibieron, más a cuanto todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios hecho por la fe en Jesucristo? Amén. Entonces, toda la Biblia está hecha en las promesas que Dios le dio a Abraham y a un pueblo. Abraham, Isaac, Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. ¿Sí? En cabeza de ellos están las promesas. Pero la Biblia dice que si yo creo en Jesucristo, las promesas que Dios le dio a Abraham y a su pueblo son para nosotros a través de la fe en Jesús. Porque yo soy hecho hijo de Dios. ¿Dónde están los hechos hijos de Dios? Amén. O sea, adoptado. Mientras el pueblo de Israel es un pueblo de Dios. No un pueblo por adopción. Fue el pueblo que él escogió. ¿Sí? Ellos son los hijos de Dios. Pero gracias a que vino a ellos hace 2000 años y ellos no recibieron a Jesús. Usted sabe que el pueblo judío está esperando a Jesús. El pueblo judío no supo discernir que en la Biblia Jesús viene en dos oportunidades. Jesús viene como siervo que ya vino y viene como rey. Ellos estaban esperando al Jesús como rey. Si usted recuerda la famosa entrada triunfal en Jerusalén que nosotros celebramos como el Domingo de Ramos, dice que Jesús entró en Jerusalén y todo el pueblo gritaba: Hosana, Hosana al Rey en las alturas. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Porque Jesús venía subido en un pollino 0 kilómetros. Es decir, un pollino es un burro nuevecito. Yo no sé cómo, si fuera perro le dijeran cachorro. Un burro 0 kilómetros, para hablar en términos modernos, que no había sido montado. Y los únicos que montaban en burro en esa época 0 kilómetros y venían con una comitiva eran los reyes. Y resulta que Jesús viene en un burro y una comitiva atrás gritándole, ¿sí? Y todos pensaron que Jesús verdaderamente era el que decía la Biblia que venía como rey. Porque él llega a Jerusalén rumbo a la plaza pública. Usted tiene que entender que los mismos que le gritaron ese domingo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, fueron los que le gritaron la misma semana, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque esa misma gente que un día lo honró, a los 2 o 3 días le dijeron crucifíquenlo. Cuando Poncio Pilato pone a escoger a Barrabás o a Jesús, porque Poncio Pilato, sin ser del pueblo judío, sin ser creyente, dijo: no, este hombre es inocente. Yo me voy a lavar las manos. ¿Cómo? Poniéndolo a escoger. En Semana Santa, en el tiempo de la Pascua, no Semana Santa, porque ellos no llaman Semana Santa, llaman Pascua. Dice que ponían a escoger para soltar a un reo. Y él dijo: no, esta vez voy a poner el peor de los reos, al que nadie quiere, para que dejen a Jesús suelto. ¿Sí? Entonces puso a Barrabás, al violador, al asesino, al peor de los peores. Lo puso ahí y dijo: bueno, ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritó: Jesús, crucifíquenlo, porque era la muerte, la peor muerte que existía, que se habían inventado los romanos. Morir crucificado, porque el morir crucificado producía infartos, tanto respiratorios como cardiovasculares, dolores, calambres. Mejor dicho, era una muerte muy larga y muy dolorosa. Entonces, Jesús, que vino como rey, ¿cuántos saben que él va a venir como rey? Él vino como siervo y va a venir como rey, es lo correcto, ¿sí? Entonces el pueblo judío no lo aceptó. Yo le digo gracias al pueblo judío que no lo aceptó, porque eso me dio la oportunidad a mí y a ustedes de aceptar al Mesías. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces ya está claro que lo que Dios le dijo a ellos es para nosotros. Amén. Entonces sigamos. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Mira, le está hablando y le está diciendo: mira, yo les voy a dar esto, pero alégrense hoy. ¿Aló? ¿Cuántos días faltan para el año entrante? Menos de 15. Diga conmigo: alégrate. Oye, ¿qué estamos hoy? Estamos a 17.
Bueno, dígale que está a tu lado, alégrate, deja esa cara de limón, deja de estar amargado. Tú quieres las bendiciones, pero no dejas de estar amargado. No dejas de tu cara agria, no dejas tu desesperación. Deja tu desesperación a un lado y regocíjate para que lleguen los milagros. Amén. Deja el estrés. Deja la ansiedad. Deja que las cosas se vayan dando porque Dios te está prometiendo algo grande. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor, su Dios. Le dice Dios a un pueblo que le acaba de profetizar lo que iba a pasar. Pero nosotros generalmente nos alegramos cuando pasa. Y por eso es que no pasa. Dile al que está a tu lado, si quieres que pase, alégrate antes que pase. Mira lo que sigue diciendo. Les está diciendo, les voy a dar aceite de oliva, que son los productos de ellos, vino nuevo, les voy a dar grano. Dice, pues la lluvia que él envía demuestra su fidelidad. ¿Qué necesita un agricultor? Que la lluvia sea exacta. Porque si viene mucho le dañan las cosechas y si no llueve también daña las cosechas. ¿Aló? ¿Qué necesita un agricultor? Que la lluvia caiga exactamente en las fechas que son, para él poder programarse. Entonces Dios les dice, volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. Eso quiere decir que no estaba pasando. Las de otoño llegaban en diciembre. Y las de primavera llegaban para noviembre. Entonces no había una coherencia en que el que sembraba no sabía cuándo sembrar y el tiempo no daba, porque los agricultores necesitan un tiempo. El grano volverá a amontonarse, diga conmigo, a amontonarse en los campos de trillar, porque ya no amontonaban. Cuando no hay, no se amontona. ¿Cuándo se amontona? Cuando hay. Por eso es que usted tiene un montón de ropa sin planchar, sin lavar, ahí, ¿cierto? Está amontonada. Usted tiene un montón de recibos sin pagar, ahí amontonados. ¿Aló? Pero Dios nos está diciendo que vamos a volver a amontonar. ¿Aló? Hay gente, mira, que llegaba una época y decían, uy, pero me felicitaron por montones. Me abrazaron por montones. Me quieren por montones. Y ahora estás mendigando que te amen. Y el Señor te está diciendo, vas a volver a amontonar. Vas a volver a amontonar. Yo no sé en qué área tú sientes que antes amontonabas y ahora no. Tal vez en lo económico. Pero Dios te está profetizando. El año 2024 vas a amontonar. Porque habrá lo suficiente. Viviste en un 2023 que había lo necesario. Porque el desierto es necesario. Amén. Diga conmigo, vendrán montones. Y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. ¿Qué es un lagar? Es una bodega donde ellos metían el vino, donde ellos metían cada cosa. Y dice que se desbordarán. Ay, yo agarro de esa palabra. El año 2024 será bueno. Diga conmigo, será bueno. Pastor, todos los años son iguales. Lo único que cambia es el número. Diga conmigo, será bueno. ¿Cómo es de poderosa la palabra profética? ¿Qué es la palabra profética? Es declarar lo que va a pasar. Yo le estoy soltando la palabra de Dios para que usted la siga declarando todo el año. Amén. Desde hoy hasta que llegue el 1 de enero, hasta que se termine el 31 de diciembre del año entrante. ¿Por qué te suceden tantas cosas negativas? Porque usted lo que habla es lo negativo. Dijo el escritor en la Biblia que por la misma fuente no se puede salir agua dulce y agua salada. Amén. O sea, no puedes decir que crees y después decir que no crees. ¿Cómo así, pastor? Tú no puedes decir que este año como que se ve duro. Uy. Sí, si nos ponemos a ver el gobierno y todo eso va a estar duro. Pero es que Dios nos está profetizando no en base a lo que va a pasar a nuestro alrededor, sino en base a nuestros proyectos. Amén. Porque Él va a traer sobre nuestros proyectos bendición y abundancia. Amén. Entonces, el Señor les dice, les devolveré
Lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. ¿Qué eran eso? Plagas. ¿Plagas de qué? Que llegaban a los cultivos. La pregunto, ¿qué has perdido a causa de las plagas que ha mandado Satanás? Y Satanás las manda porque Dios permite. Esa es la permisividad de Dios en la Biblia. ¿Por qué han llegado plagas? Plagas que te han destruido el matrimonio. Plagas que te han destruido espiritualmente tu salud. Que te han destruido tu convivencia con los tuyos. Que te han destruido tal vez tus pensamientos. Es que este año tú estás como más depresivo. Tú este año estás que te tiras un tiro. Y si no te lo tiran, entonces te tiras de allá del centro comercial Viva. ¿Aló? Diga conmigo, yo voy a ser bendecido. Pero para eso tengo que creer y profetizar. Mira lo poderoso. Hay un cantante cristiano de hace muchos años que se llama Redimido, o se dice llamar Redimido. El hombre es un reggaetonero que antes de realmente pisar la fama, pisó escenario y todo, pisó la fama, pisó más la droga, la muerte, la desesperación, que llegó a Cristo. Se entregó completamente a Cristo. Él, en una de sus canciones, profetizó al otro reggaetonero Fader que iba a llegar a Cristo. Después en otra canción profetizó, es decir, empezó a declarar que Don Omar y que ahorita el Daddy Yankee iba a llegar a Cristo. Usted las puede escuchar, puede buscar. Redimido es el cantante. Y hoy por hoy son cristianos, son gente que le entregaron el corazón a Cristo. Don Omar hace tiempo, Farro hace ratico y reciente ahorita, pues usted lo sabe que el hermano Daddy Yankee. ¿Por qué pasa eso? Porque alguien empezó a declarar las cosas que no son como si fuese. Amén. Mira, esa gente lo tenía entre comillas todo, pero no tenían nada. Esa gente era tan pobre que lo único que tenían era plata. Por eso le entregan el corazón a Cristo y se dan cuenta que la vida con Cristo es diferente, es otra cosa. Amén. Pero todo empezó porque alguien empieza a profetizar, empieza a declarar. No una vez, ¿cuántas veces en conciertos empiezan a declarar? ¿Aló? Te pregunto, ¿vas a empezar a declarar las bendiciones para el año entrante o las maldiciones? Es que todos los años es igual. Entonces será igual. No, es que lo único que cambia es el número. Ahora vamos a estar en el 4 y no en el 3. Pero eso es lo mismo, la misma vaina, dicen la gente por ahí. ¿Sabes? No es la misma vaina, y perdónenme la palabra. ¿Por qué? Porque la misma vaina es por culpa tuya, porque tú declaras que es lo mismo. Para mí no es lo mismo, porque Dios me está dando una palabra y yo camino sobre la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto bíblico: fui yo quien envié, dice Dios, ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Lo que le estoy diciendo, la permisividad de Dios. Diga conmigo, Dios, ¿y por qué me mandaste tantos problemas? Porque Él está diciendo que fui yo quien te los envié. Porque te tenía que probar. Porque el año pasado, yo estoy en 2024. Este año fue un año de prueba, porque ahí lo lees. ¿En medio de qué? Del desierto. Y desierto es prueba. Diga conmigo, me probaron. Tú podrás decir, pero ¿por qué me pasaron tantas cosas? Porque Dios te estaba probando. Amén. Porque Dios le va a soltar la bendición a la gente fiel. A la gente que a pesar de lo que le pasó, siguieron creyendo. La gente que a pesar de lo que estaba viviendo, una situación difícil, ellos seguían clamándole al Dios Todopoderoso. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Y aquí cuando yo leí esto, cuando Dios me regaló esto, mi corazón saltó, porque
Cuando, así como dice mi esposa, que nos reunimos en algunos grupos y ellos van diciendo proféticamente lo que Dios está mostrando, ¿sabe? Nosotros sabíamos que estamos al final de un proceso de prueba. Ya Dios nos había dicho, el final ha llegado, ha terminado. ¿Por qué? Porque Él dice, nunca más mi pueblo será avergonzado. Cuando yo leía esto, recordaba cada una de las vergüenzas que nos han hecho pasar en esta iglesia. Mira, nos han dicho de todo, ha pasado de todo durante estos 18 años, pero esta palabra es para esta congregación. Entonces sabrán, dice el Señor, que yo estoy en medio de Abraham CBI. ¿Y por qué nos llamamos Abraham? Porque en Abraham están todas las promesas. Amén. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Le dijo al pueblo de esa época. Quiero leerte otro texto bíblico que nos va a enmarcar el 2024. Este texto bíblico tiene que ver con Noé. ¿Cuántos recuerdan al viejo Noé? Cuando terminó de construir el arca tenía más de 600 años. ¿Cuántos quisieran vivir 600 años? Algunos me están diciendo no se puede. Sí se puede. Yo espero estar en la eternidad. Yo espero estar con mi Cristo eternamente y cumplir los 600, 6,000, 60,000. ¿Aló? Bueno, entonces Noé tenía 601 años, 601 años, y vamos a ver qué pasó. Cuando tenía 601 años, alguien que diga, tenía 601 años. ¿Y por qué sabía él que tenía 601 años? Porque los iba contando, ¿cierto? ¿Y cómo es la forma más fácil de uno acordarse? Pues con un cumpleaños. De pronto la gente me dice, pastor, en la Biblia no hablan de cumpleaños, pero usted tiene 601. Si uno no tiene cumpleaños, a uno le da lo mismo tener 500, 400 o 601. ¿Aló? Bueno, el primer día del nuevo año, mira lo que dice, tenía 601 y el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Vamos a ver qué va a pasar o qué está pasando y volvemos a leer. Noé estaba 10 meses y medio subido en una caja. Porque al menos las embarcaciones tienen ventanas y tiene una borda donde usted se acerca, mira el mar y ahí ve el delfín. ¡Ah, qué lindo! Y usted ve el infinito. Pero Noé estaba encerrado. Y llevaba 10 meses y medio encerrado. Y duró años construyendo el arca. Y cuando él construía el arca, usted lee la Biblia y dice que la gente le preguntaba, viejo loco, ¿y eso qué es? Y él dice, es un arca gigante para que todo el que crea que Dios es nuestro Salvador se monte aquí en el arca porque va a caer un diluvio. Y esta gente que dice en la Biblia que nunca había visto llover porque no había llovido, le decía, bueno, 3 cosas. ¿Cómo se va a inundar esto si acá no hay un río? Usted está construyendo esto y no tenemos un río cercano, no tenemos el mar cerca. Y usted me habla de llover, ¿eso qué es? Eso no aparece en el diccionario de la época. Nunca había llovido, era puro vapor de agua. La Biblia dice que cuando se rompieron las fuentes del abismo, no dice que llovió de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Se rompieron las fuentes del abismo. El que estudió geografía y ve el mapita de América se da cuenta que encaja con el antiguo continente. Encaja con Europa y África. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se rompió la fuente del abismo y entonces partió todo lo que había y salió agua e inundó el planeta. Ahí América pasó para allá y el resto quedó para acá. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. 40 días y 40 noches había llovido. ¿Sí? Noé iba en una cajita con 7 personas más porque eran 8 miembros que iban ahí, más todos los animales. Usted sabe la desesperación de uno escuchar un gallo todos los días. Una cosa es el campesino y otra cosa es el que no tiene gallos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos no son de finca? Y cuando van a una finca y el gallo ya es la tercera vez, y el pobre Noé con el gallo, con la vaca, con el toro, con la oveja, con el zoológico ahí adentro.
Usted no me puede decir que estaba más desesperado que Noé. 10 meses y medio en medio de una cantidad de agua que no se sabía si se iba a secar. Una cantidad de agua y una cantidad de animales encima. Dígale que está a tu lado. Si tú creías que tenías problemas, más problemas tenía Noé. Pero Noé creía en la palabra. Noé tenía una palabra y por eso él dice que frecuentemente abría la escotilla arriba, salía y soltaba una paloma, y la paloma al volver, él decía, todavía no hay tierra seca. Porque si la paloma encontrara tierra seca no volvería. Y lo hacía y volvía. Pero él tenía fe porque Dios le había dicho que iba a haber después del diluvio. Escúchame lo que te estoy diciendo, tú que estás pasando por un diluvio, por un desierto. Te estoy diciendo, ya Dios te dijo que iba a pasar después del diluvio. Después de este desierto vienen bendiciones para el año entrante. Y no estoy profetizando ni a Colombia ni a la gente que está allá afuera. Le estoy profetizando a la iglesia. Amén. Noé levantó la cubierta del barco por quién sabe cuántas veces y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué día era ese cuando vio que la tierra se estaba secando? Vamos a volverlo a leer, porque veo que no le prestaba atención. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, escúchame, era 1 de enero, pero para nosotros, para él era otra fecha. ¿Sí? Diga conmigo, primer día del año. Y se acabó el diluvio. Escúchame, iglesia, la gente que dice que el 2024 tiene que ser igual que el 2023 o peor. No, escúchame, lo que te está diciendo el Señor es: pasaste un diluvio, 10 meses y medio ahí encerrado en hambre, en qué sé yo, encerrado en un problema familiar, encerrado ahí sin saber, desesperado, sin saber qué hacer con tu salud. Pero el Señor te dice, el 1 de enero, el primer día del año, va a empezar algo diferente. Ya no habrá, escúchame, ya no habrá diluvio, ahora habrá otra etapa. ¿Cuántos quieren entrar a la otra etapa? Cuando Noé se subió a la barca, pudo pensar, mis terrenos. Acuérdense que Noé tenía unos terrenos y en el terreno cultivaba uvas. Recuerda que cuando él se subió diría, oye, mis terrenos. Pero resulta que cuando pasó el diluvio, se bajó y ya no se preguntó por sus terrenos, todo el mundo era de él. ¿Aló? Ahora todo el mundo ya era de él. Ya no habían fronteras, ya todo era de él. Escúchame, tú que estás viviendo un diluvio, tú que dices, no, es que me estoy anegando, es que tengo tantos problemas, es que estoy como encerrado y no sé qué hacer, yo abro y no encuentro la salida, me toca volver a cerrar la escotilla. A esas personas les hablo y les digo, Noé se subió al diluvio, al arca, perdón, en medio del diluvio. Y cuando se bajó del diluvio, su vida había mejorado. Usted tiene que entender que Dios permite que tú pases por las pruebas, porque después habrá mejorado tu vida. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Entonces encontramos una palabra clave. Primer día del año, pasamos de una situación desértica llamada diluvio a una situación diferente de bendición. ¿Usted se imagina la emoción de esa gente al bajarse del arca? ¿Sí? ¿Aló? ¿Cuántos aquí se han subido a alguna embarcación? ¿Sí? Y cuando ya llevan tiempo están, ay, Señor, que llegue rápido. A mí me ha pasado. Recuerdo cuando uno va por allá a las islas esas y ese solazo, ya cuando uno viene aburrido. Ahora imagínate, 10 meses y medio. ¿Aló? Pero que sosteníamos a Noé y a su gente, la palabra. ¿Dónde está la iglesia que lo sostiene la palabra? Mateo capítulo 4, escúchame. Tiempo de Jesús. Jesús estaba haciendo un ayuno de 40 días. No tenía discípulos todavía.
ni los conocía. Él hizo un ayuno de 40 días. Se fue al desierto a ayunar. ¿Usted sabe qué dificultad tan grande es 40 días de ayuno? A usted que se le manda a hacer un día de ayuno y dice, es que me tocó comer porque me empezó a doler la cabeza. Usted se imagina a Jesús en el día 30 con una hambre, pero él no decía, me voy a poner suero, ¿cómo se llama eso? Pedialite, o ¿qué es lo que se pone aquí? Una destroza para no morirme. Él estaba ahí en el ayuno, dice que se le apareció el diablo. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, imagínate, 40 años, pues que 40 años, 40 días de hambre. ¿Aló? ¿Qué pensaría usted? ¿En qué? ¿En una carne asada? ¿Una chuleta? ¿Un pollito a la plancha asada? ¿O un chorecito? Entonces se le aparece Jesús, que era consciente que él no podía comer carne. ¿Qué pasa si una persona está en ayuno y come carne? Le dan diarrea. Usted le toca salir de un ayuno y comer liviano. ¿Sí? Porque si no come liviano, su estómago, que hace días o el mismo día no come, pues está acostumbrado a comer. A los que hacen ayuno, que saben que cuando van a hacer ayuno más hambre les da. A los que hacen ayuno saben que cuando van a hacer ayuno, amanecen con hambre. Como si no hubieran comido el día siguiente. Entonces, el diablo le dice, convierte esas piedras en pan. ¿Se han visto eso en las películas? Convierte las piedras en pan. Y Jesús con hambre. Mira lo que le contesta. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, ¿las qué? La palabra dice, escúchame, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si Dios me dijo que tenía que hacer ayuno, lo voy a hacer y no me voy a morir. Amén. Entonces mira, no solo de pan, que es la parte que necesita alguien para vivir, porque como él no estaba comiendo, le dice pan. La pregunta que te hago es, ¿qué te falta hoy? ¿Dinero? ¿Qué te falta hoy? ¿Salud? ¿Qué te falta hoy? ¿Amor? ¿Qué te falta hoy? ¿Que te consuele? Hoy el Señor te dice, no solamente de consuelo, de dinero, no solamente de salud vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Dios te dijo algo, Él lo va a hacer. Amén. Así como la primera palabra profética, el primer servicio virtual de la pandemia es, esta enfermedad no es de muerte, es para ver la gloria de Dios. Amén. Esa palabra fue una palabra de un domingo en medio de una palabra. ¿Te acuerdas la de año de jubileo? Donde íbamos a ver el favor de Dios. Amén. Mira, año de jubileo, pero Dios da una palabra. Esa enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Entonces, ¿te ibas a morir por el COVID? No. ¿Por qué? Porque Dios me dio la palabra. No solamente de vacuna vive el hombre. Sería la aplicación en esa época. No solamente de tapabocas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de dinero vive el hombre para hacer un negocio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien Dios le está hablando todo esto. ¿Aló? A este viejo mío no lo cambia nadie. No solamente, escúchame, de que tu papá cambie, va a cambiar, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Empieza a profetizar así como redimido. Yo creo que era más difícil que Daddy Yankee se convirtiera a que se convierta tu papá. ¿Aló? ¿Aló? Pero, ¿qué pasa? Hay alguien que lo cree y lo profetiza cada rato. Iba a la emisora y volvía y lo cantaba. Iba en concierto y se lo cantaba. Pero ni Don Omar ni Daddy Yankee escuchaban a redimido. Tal vez tu papá, tu esposo, tus hijos no están escuchándote. Pero Dios sí está escuchando tu oración. ¿Aló? Entonces el 2024 será un año para soñar, porque Dios me está profetizando que no es porque
porque no es que yo tengo la mejor familia, entonces voy a ser feliz en el 2024. Ay, es que yo tengo el mejor trabajo, entonces no es que yo tengo plata en el banco que me sobra, no es que yo tengo una salud, no solamente de eso vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que Dios te está lanzando en este 2024? Te está lanzando una palabra para que sueñes, para que salgas adelante, donde te dice que te va a sobrar. Porque si va a haber lo suficiente, va a sobrar. Y voy a amontonar. Amén. No es que todavía no tengo la pinta del 31. El otro año te digo, vas a amontonar. Tu closet no va a caber. Pinta el 31 en la mañana, pinta el 31 en la noche. Y pinta para el 1 de enero. Para el perro, para el gato, para el hijo, para la hija, para el papá, para la mamá. ¡Aló! Ahora vamos para la matemática. Dios me dijo que el año 2024 sería un año de nuevos inicios, nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo 2024, Él me lo mostraba, daba 10. La gente dice que da 8. Espérese. Entonces, no es porque a mí me falle la matemática. Soy muy bueno en matemática. Todos los días hago ejercicios matemáticos en el trabajo porque todo lo que me preguntan va en base a la matemática. Las decisiones las tengo que tomar en base a la matemática. Todos los días multiplico, sumo, divido en mi cabeza. Pero cuando Dios me dice el año 2024, me lo muestra así, 10, y yo, 2024, 10, ahí vi el 10. Y yo le preguntaba lo mismo que usted le preguntaba. ¿Dónde está el 10? Es aquí lo que Dios me dice. Dígale a mi pueblo que cuánto tiempo necesita para lograr lo que tienes en su corazón. Y muchos van a llegar a la conclusión que aproximadamente no menos de 3 años. Porque el que anhela una casa te dice, pero dame 3 años, Señor, porque yo no lo voy a poner en la petición de 2024 porque es que está muy cerca. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto crees que vas a estar completamente sano? El doctor te ha dicho más o menos tanto tiempo. Entonces, yo creo que unos 3 añitos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es más fácil creer cuando lo tiramos lejos. ¿Aló? ¿Cuántos nos decían? No, cuando estábamos en junio, 2024 será de bendición. Pero como ya estamos cerca, ¿qué hacemos? Nos tiemblan las patas. O si no, ¿por qué crees que llega la depresión del fin de año? O la peor, la de enero. Oye, el 10 cumplo año, me mandan el regalo. 10 de enero. Y todo el mundo sale con el mismo cuento. Todo el mundo sale con el mismo cuento. ¿Cuál es el cuento que sale la gente en enero? Mondadito, mondadito. Pero ¿qué está diciendo Dios? Escúcheme lo que estoy diciendo. Dios quiere que, como te es tan difícil planear de un solo año y decir, no, es imposible en un año lograrlo. No es imposible que esta persona verdaderamente busque al Señor en un año. Vamos a dejarlo más lejos. Hoy el Señor te dice, por un momento, iglesia, piensa cuáles son tus anhelos 2024, 2025, 2026. El Señor te dice, ¿qué crees que harías en 3 años? Porque si le preguntas a mi pueblo, ¿qué crees que harías en un año? De pronto me ponen muchas cosas diciendo que por fe, pero no la cree. Pregúntales, ¿qué anhelan en 3 años? Sus planes, sus proyectos. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se vería usted al finalizar el año 2026? Es decir, en el 2027. ¿Cómo se vería usted? ¿Cómo creería usted que ha cambiado su situación? Y eso me lo planteó el Señor y yo entendí que era más fácil así. Porque si me dice el 2024 me cuesta porque ya estoy encima. Pero si ya me da tiempo, ¿alguien me está entendiendo? Cierre sus ojos por un instante y piense en algún proyecto de vida. Proyecto de vida que abarque 3 años. ¿Cómo se vería usted en enero del 2027? ¿Cómo y con qué, con quién y cómo y con de pronto con qué actividad o haciendo qué? ¿Cómo te verías tú en el 2027? ¿Cómo verías a tus hijos, a tus familiares, a tu núcleo familiar más cercano?
Si le hablo de pagar deudas a alguien me dirá, no, en el 2024 es muy, muy corto, pero el 2027 sí pienso que ya debería tener las deudas pagadas. Ya debería tener la casa pagada. Ya debería tener casa propia. Ya debería tener carro. Ya debería estar casado. Bueno, abran los ojos y mírenme. Esto es lo que el Señor me dijo. ¿Por qué te mostré que el 2024 da 10? Porque 10 realmente da es en el 2026. 2026, si suman 10 cada uno de los números. ¿Y qué es 10? 10 es un número mágico para los hebreos. ¿Cómo así mágico? Quitémosle la parte de brujería. No estamos hablando mágico por decir que era un número especial. ¿Por qué es especial? Porque es lo mismo que el 1, pero con experiencia. ¿Aló? Es volver a empezar, volver a comenzar el ciclo. Pero ya no solo tengo un 0 al lado. Y el 0 me da valor, porque los ceros al lado derecho dan valor. Al lado izquierdo no. Entonces en numerología bíblica, escúchame, el 10 es volver a comenzar. Es el número perfecto de Dios, el número 10. De la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo comenzar de 0 a comenzar cuando ya he transcurrido y he pasado y he hecho errores, fracasos, problemas, dificultades. Usted ahora va a empezar con experiencia. Entonces el Señor te dice, ¿por qué te dije que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y Dios lo que te está diciendo es, lo que tú puedes lograr soñar en 3 años en forma natural, que va a pasar, yo voy a hacer que se acorten los tiempos, que el 2026 tuyo termine en el 24. Por eso te muestro que el 24 suman 10, porque el 31 de diciembre del 24 habrás visto la gloria de Dios. Lo que tú naturalmente ibas a alcanzar al 26, Dios te lo habrá dado en el 24. Amén. Amén. Así que me habló de proyectos, de plasmar proyectos. El 31 de diciembre no se le olvide que lo primero que venimos acá es con proyectos. Hay gente que viene con peticiones. Señor, yo te pido, no, proyectos. Usted pídale a Dios en proyectos. ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? No es lo mismo pedir que el marido cambie a que yo tenga un proyecto. El proyecto, alguna mujer dirá, es que cuando él se enoje me voy a quedar callada. ¿Sí? Y mi proyecto es que al cabo de 3 años, ese marido va a estar a los pies de Cristo y ahora sí me va a dar mi puesto. ¿Aló? Diga conmigo, proyecto. Porque usted va a hacer algo. El otro es petición. Señor, que cambie, como sea, pero que cambie. Pero si usted no cambia, el proyecto lo involucra a usted. Señor, una casa. Pero ¿dónde está el proyecto para comprar la casa? Dígame. ¿De dónde va a salir la plata para comprar la casa? ¿Aló? ¿O usted alguna vez ha visto que llueva billetes? ¿Aló? Ay, es que el Señor ojalá lloviera. Billetes de 100. Anoche en la fiesta que estuvo mi hijo, caían billetes de 100, de 50. Ahora en las fiestas tiran plata y una pistolita así. Y todos los niños. Cuando se lo mostré a mi hija de 10 años, son de verdad, son de verdad. Y se dio, no, son de mentira. Diga conmigo, el 2024 será un año especial. Porque será el inicio de un nuevo ciclo. ¿Se acuerda que este año cumplimos 18 años? Es decir, como iglesia, y como iglesia somos todos, somos mayores de edad. Y aquí no falta el que me dice, pastor, yo llevo 3 días, 5 meses. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Jesús contó una parábola y dijo, un día mi padre salió a buscar empleados para que trabajaran en el viñedo. Y a la primera hora, allá no es que a las 6, no, a la primera hora, ¿sí?, consiguió los primeros y acordó con ellos pagarle. A la segunda hora llegó otro grupo que los consiguió, les acordó con ellos y estuvieron de acuerdo a la tercera hora. Pero hubo unos que llegaron ya casi faltando 1 hora para acabar la jornada laboral. Mi padre
dijo Jesús, acordó con ellos cuánto les iba a pagar. Al final de la jornada, todos vinieron por el pago. Los primeros que llegaron más temprano fueron los primeros en pagarle y estuvieron contentos con la plata acordada. Pero cuando empezaron a darse cuenta que de la segunda, la tercera hora, cuarta hora, inclusive los últimos que llegaron, les pagaron lo mismo, empezaron a decir, ¿esto qué es? Nos están robando. No puede ser. Entonces mi padre, dijo Jesús, los llamó y les preguntó, disculpen, ¿no fue lo acordado? Sí, señor, sí fue lo acordado. Entonces, ¿por qué se queja? Porque es que a ellos les dio lo mismo. Yo acordé con ustedes y ustedes estuvieron de acuerdo. Porque en mi reino las cosas son así. En mi reino, ¿sí?, yo les voy a dar a todos igual. Lleguen antes o lleguen después. Yo no sé lo que me están entendiendo. La palabra que se está soltando no depende si llevas 20 años en el evangelio o llegaste ayer. Amén. La paga va a ser la misma si lo crees. Y si lo crees, trabajas en el reino. Amén. Entonces diga conmigo, año 2024, año de nuevos comienzos. ¿Cuántos quieren comenzar de nuevo? Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar como iglesia, vamos a comenzar como familia. ¿Cuántos cuando comenzaron la relación todo era más emocionante? A ver, ¿cuántos me dicen amén a eso? Nuevos comienzos. No, pastor, pero ya no es lo mismo. Dios te dice, nuevos comienzos. Oye, cuando alguien tiene un nuevo trabajo, eso trabaja como nunca. ¿Aló? Vamos a poner un ejemplo. Te pusieron a hacer el aseo de un lugar. Ese aseo queda espectacular. ¿Aló? Te mandaron a hacer el aseo de la casa y hasta las orejas del perro limpiaste. Pero ya después, ya. ¿Aló? Pero el Señor te dice nuevos comienzos. Haga todo como si estuvieran comenzando la relación, como si estuviera en un trabajo nuevo, como si estuviera, escúchame, con una ilusión nueva. Este año que viene es para gente que empieza a soñar, que su corazón empieza a latir, como cuando te enamoraste de Él. Oh, yo no sé cuánto me entienden esta palabra. 2024, año de nuevos comienzos. En todo, si tú empiezas de nuevo, Dios te va a respaldar y te va a bendecir tanto que cuando llegue el año, al final del año tú dirás, Dios, gracias, porque ahora recibo todo por montones. Amén.